Continuamos con la actividad con otro enorme placer porque ahora voy a presentar a la siguiente conferenciante, que es Rosa Tejada. Rosa Tejada viene de Estados Unidos y bueno, está vinculada y tiene una relación con ese mundo tan querido que es el latinoamericano, tan cercano a nosotros también. Rosa Tejada es licenciada en Historia del Arte y Literatura Latinoamericana en 1988 y especialista en Arte Contemporáneo Latinoamericano en 1997 por la Universidad de Nueva York. En la actualidad es educadora, conferenciante y comisaria especializada en arte latinoamericano y ha diseñado una gran cantidad de programas educativos dirigidos especialmente a la comunidad latina de la ciudad de Nueva York. Comenzó su carrera profesional en el mundo de las artes en 1988. Trabajó en el Museum of Contemporary Hispanic Art, en el estudio Museum of Harlem y en el Museo del Barrio. Entre 1992 y 2011 formó parte del Departamento de Educación del Metropolitan Museum of Art, donde creó y coordinó el primer contacto con el arte, una iniciativa para familias en español que fue pionera en el contexto norteamericano. Desde el 2012 colabora con The New York Historical Society, desde donde ha impulsado Hablemos de la Historia y del Arte, una serie de actividades en español dirigidas a familias. Ha recibido numerosas menciones y reconocimientos de varias instituciones estadounidenses, así como del Gobierno de la República Dominicana. Bienvenida. Muchísimas gracias, señor Pérez. Bienvenidos todos y buen día. Para mí es un gran placer estar aquí con todos ustedes y compartir. Especialmente le quiero dar las gracias al Departamento de Educación, a la señora Esther, a Beatriz, a Paloma, porque me han dado una bienvenida muy cálida y me han hecho sentir como si fuera parte de la familia del Museo del Prado. Yo estuve en España, Madrid, en el 1978. Va a ser un chiste, pero es cierto. Vine a estudiar Historia del Arte a la Universidad Complutense de Madrid, edificio B. Era el edificio de Filosofía y Letras. Yo espero que hayan estudiantes de esa época. Recuerdo que en esa época nos enseñaban las artes, con diapositiva en blanco y negro. Hoy vamos a tener mucha suerte de que nuestra presentación va a ser a color, va a ser un poco bien diferente. Recuerdo que visité el Museo del Prado en esos días y recuerdo que la entrada principal era la entrada de Velázquez. Y cuando llegué el lunes de Nueva York, inmediatamente le hice una visita al Museo del Prado y me quedé pasmada de lo bello, de las instalaciones, de la limpieza, del servicio, de los guardias. Y le digo todo esto porque estos son elementos que hacen que un museo funcione y haga que el público y los visitantes se sientan cómodos. Y cuando yo trabajaba en el Met, nosotros trabajamos con las guardias, con los guardias de seguridad. Lo entrenamos para que fueran personas amables, hicieran que nuestro público latinoamericano se sintiera feliz y bienvenido. Yo tuve la suerte de que empecé mi carrera como estudiante o pasantía, como le llaman ustedes, beca, en el primer museo que se fundó en la ciudad de Nueva York dedicada a la comunidad hispana. Era un museo que hacía exhibiciones de artista latinoamericano contemporáneo y yo era encargada de archivar todas las aplicaciones. A mediados del año me dieron una posición como asistente curadora y hacía presentaciones a la junta directiva y proponía exhibiciones. Tuve suerte que pude organizar 3 exhibiciones. Y durante mi experiencia como curadora, tuve la oportunidad de trabajar directamente con el público. Y cuando tuve esa oportunidad de trabajar directamente con el público, encontré que esa era mi vocación como profesional. Le digo por qué. Generalmente en los 90 había una división muy clara en el mundo de las artes en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, en la cual el curador era la persona que se sentaba en el pedestal y los educadores se sentaban debajo de ese pedestal.
Actualmente ese tipo de diferencia ha cambiado totalmente. Ahora hay un diálogo paralelo donde nos sentamos y colaboramos con los curadores y tratamos de que esas exhibiciones que se van a crear sean accesibles al público que va a visitar el museo. Esta mañana yo le voy a hablar a ustedes de 3 temas. Es decir, que vamos a empezar con la introducción de programas educativos a la comunidad latinoamericana en los museos norteamericanos. Después yo le voy a hablar a ustedes brevemente de 2 programas que yo creé en los Estados Unidos, en Nueva York, en 2 museos que yo trabajé. Es muy importante que todos nosotros entendamos que la existencia de programas educativos dirigidos a la comunidad latinoamericana tiene un proceso histórico. Posiblemente yo lo que le estoy diciendo a ustedes no es lo que ustedes están leyendo, pero es más o menos un resumen breve de lo que están leyendo. Dado al movimiento civil de derechos que comenzó como una reacción de la comunidad afroamericana y que después pasó y contaminó a las comunidades puertorriqueña y chicana, estimuló a esas comunidades para que exigieran que los museos y las escuelas públicas y privadas comenzaran a ofrecer programas en la cual las comunidades puertorriqueñas y los chicanos se sintieran mejor recibidos y fueran parte de la conversación que existía. Recuérdense que en los 60 y en los 70 había mucha discriminación en contra del chicano, el puertorriqueño, el cubano y el dominicano, ¿no? Pero las comunidades que tenían más importancia eran las comunidades puertorriqueñas en Nueva York y la comunidad chicana en California. Y es interesante porque Puerto Rico es un estado de los Estados Unidos, pero el puertorriqueño siempre se veía como un personaje de tercera clase. La comunidad puertorriqueña de East Harlem se reunieron todos y comenzaron a protestar junto con los afroamericanos y a exigir que la educación fuera un poco más diversificada e incluyera la cultura etnográfica de los puertorriqueños y de los afroamericanos. Como ustedes pueden ver aquí, tengo varias fotos. Hay una foto de ¿cómo se dice? Una huelga, un boicot, donde los padres puertorriqueños están exigiendo que los hijos de ellos sean mejor educados. Ahora el barrio donde se tomaban estas huelgas en el día de hoy es un barrio que ha cambiado totalmente. El perfil es totalmente diferente. Hoy en día se hacen tours de lo que era el barrio hace 30 años y ha sido ahora, no sé cómo se dice en español, gentrify. Significa que los puertorriqueños que vivían ahí hace 30 años, 40 años, han emigrado, se han mudado y ahora se han mudado profesionales anglosajones o personas de cierta estatus. Por cierto, yo vivo a 4 cuadras, yo vivo en la calle 96 entre Lexington y la Tercera Avenida. Y todo esto toma lugar entre la calle 110 hasta la calle 125. El movimiento de derecho civil dio resultado a la creación del Museo del Barrio y es muy importante que se recuerden del Museo del Barrio. El Museo del Barrio fue fundado por profesores, miembros de la comunidad, artistas, y la razón de por qué lo fundaron era porque los museos como el Metropolitan, el Museo de Arte Moderno, el Museo Brooklyn Museum, ninguno de esos museos en realidad estaban exhibiendo nuestros artistas,
Pero a resultado de ese movimiento, el Museo Metropolitano del Arte hace una colaboración con el Museo del Barrio. Y por cierto que los artistas y los miembros de la comunidad se plantaron enfrente del Met y exigieron que se exhibieran arte de Puerto Rico. Como le dije anteriormente, en el oeste de los Estados Unidos, California, recuerden que California, la Baja California, Texas, era todo propiedad de los mexicanos. Antes de los mexicanos era colonia española, es decir, que ha existido una presencia hispana por más de 400 años. Y esas comunidades mexicanas estaban establecidas ahí. En el siglo XIX hay una guerra entre México y los Estados Unidos y los mexicanos pierden ese territorio. Hay más de 20 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos que se llaman hoy chicanos, que en aquella época chicano, en los 60, era un título peyorativo, ¿no? Era un título, una terminología negativa, pero actualmente hoy es ¿cómo se dice? Una terminología que ha sido aceptada dentro de la comunidad mexicana, que es ahora mexicana-americana. Algo muy interesante que pasó en California, en Los Ángeles, era que los mexicanos pierden su territorio, pero se quedan en los Estados Unidos. Se comienza una propaganda en los Estados Unidos de que los mexicanos son seres inferiores, que no se saben expresar, se utilizan solamente para hacer trabajos de obreros. Por lo tanto, la estructura del gobierno no quería que ese grupo de personas tuviera ninguna oportunidad. A resultado de eso, los niños que iban a las escuelas de California hablaban un inglés muy pobre y si se comunicaban en español eran discriminados y algunos eran golpeados. Por cierto, hubieron una organización de profesores que comenzaron a declamar y lucharon muchísimo para lograr que los niños no fueran discriminados dentro de la escuela en la parte oeste de los Estados Unidos. Es decir, que para que existieran programas educativos en español en los Estados Unidos, fue necesario que estos grupos, como los chicanos y los puertorriqueños, los cubanos en la Florida y también los chicanos en México, en Chicago, comenzaran a exigir sus derechos civiles. Yo les voy a enseñar varios museos que existen en los Estados Unidos, que están localizados en el sureste de los Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos, en el noreste, en el sureste, y generalmente estos museos son fundados por la comunidad latina y la razón de por qué están fundados es porque ellos quieren hacer un servicio a su comunidad, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, los museos del sureste de los Estados Unidos y del centro de los Estados Unidos es una comunidad mexicana. Es decir, que los temas que ellos van a explorar dentro del museo van a ser como el tema del Día de los Muertos, que es un sincretismo entre la religión cristiana y la cultura azteca, y que ha sobrevivido a través de los siglos. Y es una celebración extremadamente importante. Estos son museos que no solamente están interesados en enseñar a la comunidad mexicana y a la comunidad norteamericana que existen en esas regiones, sino que ellos quieren también enseñar al mexicano que no ha tenido oportunidad de aprender a escribir, a leer en inglés o en español. Es decir, que los programas se ofrecen en dos lenguas, en español y en inglés,
tanto para enseñar al norteamericano a aprender el español, tanto como al mexicano enseñar el inglés. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo contrario en la zona noreste del país, donde yo trabajo. Bueno, el Museo Latinoamericano de Long Beach hace campamentos bilingües y hay otro centro que se llama el Centro de Bellas Artes que también ofrece esos programas de familia. Estos solamente son ejemplos para que ustedes vean que no solamente en el norte, del país, nosotros estábamos explorando y inventando programas, que habían otros museos dentro del país que estaban interesados. Cuando yo creé el programa, el primer contacto con el arte, yo visité el Getty en el 1991 y la razón de por qué visité el Getty fue porque estaba muy interesada en averiguar cómo el Getty se hacía para llevar a los mexicanos americanos y a los mexicanos que estaban llegando de Chiapas a Los Ángeles, a la Villa Getty, que por cierto está en una zona totalmente afluente, riquísima, que de la única forma que uno puede llegar es por coche. En el Caribe nosotros decimos los coches carro, si quieren aprender otra palabra. Y es decir, que no era tan fácil y no era tan accesible llegar a la villa. En esos días había una chica española que vivía en Los Ángeles que comenzó el programa de invitar a la comunidad mexicana a la villa. Ella visitó las escuelas, los centros mexicanos, creó una línea telefónica en español para que los padres pudieran visitarla, creó una serie de tarjetas detective o tarjeta de pista o juego de pista en la cual los niños podían explorar. Recuerden que la Villa Getty fue el primer museo que se fundó en Los Ángeles de la familia Getty y estaba solamente concentrada en la colección de greco-romana. Totalmente diferente al otro museo que ellos fundan en los Altos de Los Ángeles, que es una colección más enciclopédica. El Instituto de Chicago, de donde venía mi jefe, que yo creo que algunas de ustedes lo conocieron cuando lo visitaron, Ken Leidecker, empezó su trabajo en el Instituto de Chicago. Y el Instituto de Chicago ofrece programas en español si son pedidos, pero tienen la web de ellos en español. Es decir, que si usted va a visitar el instituto, se puede informar de cómo visitarla, de cómo explorar la colección, pero no ofrecen programas permanentes en español. El Museo de América de Denver, el Museo de las Américas en Denver, que visité hace 2 años, tiene una colección de arte colonial de cuando esa zona era parte de la colonia española, y también ofrecen programas en español si uno lo pide, pero sí tienen una celebración muy interesante. Celebran el 5 de mayo y celebran el Día de los Muertos. Y hay unos educadores muy vanguardistas que están haciendo programas ahora en contradicción a lo que nosotros definimos programa en museo. Por ejemplo, ahora se está utilizando, él está haciendo programa educativo donde se explora la poesía del rap, ¿no? Del rap, en relación con una exhibición que explora ese tema. Es un tema que nosotros en el en Nueva York estamos muy interesados de cómo esos programas están tomando lugar. Existe el Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, que tiene una colección de arte latinoamericano. Todos los programas son bilingües, ofrecen programas para niños de la edad de 6 a 12 años y también
tienen programas de campamento que son muy populares. Ellos están muy interesados también en educar a los norteamericanos como a los descendientes mexicanos y los nuevos latinos que están ocupando esa nueva zona, que aprendan acerca de los escritores latinos americanos. Ya le hablé acerca del Getty, para que se enteren. Con relación a los museos, el Museo de Arte de Miami en la Florida, como ustedes saben, la población latinoamericana de Miami es un 50%, pero la mayoría son cubanos. El perfil de Miami está cambiando muchísimo porque es una combinación de haitianos, de dominicanos, ecuatorianos. Algo muy interesante que está pasando en los Estados Unidos es que el perfil del nuevo inmigrante está cambiando cada 10 años. Es decir, cuando empezamos en los 60, en los 70, eran los puertorriqueños, los chicanos, ahora tenemos mexicanos que vienen de Chiapas, tenemos brasileños, porque hay intercambios económicos y políticos con Brasil, tenemos una comunidad muy grande de argentinos, chilenos, y por lo tanto los programas que se están ofreciendo ahora en Miami tienen que ver con ese tipo de público. Los programas se ofrecen diarios bilingües. Cuando visité el Museo de Arte de Miami, me informaron que también estaban ofreciendo no solamente programas en español, sino que estaban ofreciendo programas en creol para los haitianos que residían en la ciudad de Miami. El Museo de Phoenix tiene una colección muy vasta de arte latinoamericano y finalmente emplearon una curadora hace un año o dos para que sacara las obras de arte de los almacenes y comenzara a crear programas educativos en español con relación a la colección. El Museo de San Diego tiene una colección de arte folclórico mexicano extraordinario y todos los meses tiene una fiesta familiar en la cual las guías son ofrecidas en español y en inglés y son gratis. Ahora vamos a hablar de los casos de los programas que yo creé. La Sociedad Histórica de Nueva York fue fundada en el 1804. Es el primer museo que se funda en la ciudad de Nueva York. Para que este programa que yo creé tomara lugar y pudiera pasar, la Sociedad Histórica de Nueva York hizo una colaboración con el Museo del Barrio en el 2010. La sociedad se estaba renovando durante ese tiempo y como lugar le pidió al Museo del Barrio que le permitiera exhibir una exhibición que se llamaba Nueva York, New York. Esa exhibición yo la recomiendo que la busquen en el Google sin ningún problema. Porque es una exhibición que explora la participación y la contribución de la comunidad latinoamericana. Es una exhibición que es la primera vez plantea el tema de las contribuciones de las diferentes comunidades que han existido en la ciudad de Nueva York. Es decir, que es una exhibición que tiene ramificaciones muy importantes. Ellos crearon un currículo educativo que se distribuyeron por todas las escuelas de Nueva York, tanto públicas como privadas. Los currículos fueron hechos en 2 lenguas, en español y en inglés. Lo interesante de es recuerden, los neoyorquinos norteamericanos creen que nosotros llegamos hace 40 años, pero en realidad nosotros llegamos en el 1600. Y existe esa idea en los Estados Unidos de que la cultura y la comunidad latinoamericana es invisible.
Pues hay un periódico que se llama El Diario, colaboró muy cercanamente con la sociedad y descubrieron unos documentos que están en la Sociedad de Nueva York, donde documentaron un señor que se llamaba el señor Rodrigo, que llegó a Nueva York en el 1600 y vino en un barco y salió de una colonia que se llamaba la Colonia Hispaniola, que es hoy la República Dominicana. Ahora, imagínense ustedes cómo los dominicanos respondieron cuando encontraron que había un vínculo con ellos, de que la presencia de ellos no era una presencia reciente, sino que era una presencia que ya existía de más de 400 años. Es decir, que esa exhibición, desde un punto de vista histórico y sociológico, le ha dado una fuerza extraordinaria a la comunidad dominicana, que eso es una comunidad más reciente que ha llegado después que los puertorriqueños. Los puertorriqueños ya avanzaron en la etapa, en el escalón. Ahora ellos están en el escalón segundo y nosotros estamos en el escalón tercero. Pero la diferencia es que el dominicano no es una colonia norteamericana ni es estado de los Estados Unidos. Por lo tanto, el dominicano tiene mucho orgullo y tiene mucho deseo de progresar. Es decir, que la comunidad dominicana está luchando para lograr y conquistar un espacio dentro de esa conversación que existe en la ciudad de Nueva York. Dado a ese hecho histórico, cuando yo terminé de trabajar con el MED, después de haber trabajado por ello por más de 20 años, me acerqué a la sociedad y le propuse que creáramos un programa donde se hablaba de la historia de Nueva York y del arte. Y le tengo que decir que el programa fue muy bien recibido por la comunidad latinoamericana. Y le voy a decir por qué. Cuando yo me acerqué a la comunidad latinoamericana, de la única forma que yo podía asegurarme de que esos padres y niños y estudiantes de las escuelas iban a visitar a la sociedad era tratando de crear un vínculo con ellos. Yo le decía a ellos, oye, si tú aprendes acerca de la historia de Nueva York y de los Estados Unidos, es posible que tú y tus hijos tengan más oportunidad en esta ciudad. Y efectivamente, eso creó un despertar y un interés enorme. Era la primera vez en la historia de la sociedad histórica, que se creaba un programa en el cual se dedicaba a la comunidad. Y era un programa en el cual se invitaron a las familias y a las familias que hablaban el inglés, familias que hablaban inglés y estaban aprendiendo español como segunda lengua. Le quiero hacer un comentario brevemente acerca de lo que está pasando con la lengua en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un sistema de propaganda muy interesante que ha existido por muchos siglos, de que solamente se debe de hablar una lengua, que es la lengua inglesa. Y es una lucha que viene y va. Y cada siglo es diferente, ¿no? Ahora estamos de nuevo con ese mismo problema. No sé si ustedes han visto en la noticia que se está empezando de nuevo una propaganda muy negativa en contra de los emigrantes latinoamericanos. Porque nosotros somos competencia, le quitamos los trabajos a los norteamericanos, pero en realidad nuestra comunidad no hace los trabajos a los norteamericanos. En realidad. La sociedad norteamericana dice que nosotros debemos ser una sociedad monolingüe, que no debemos de hablar otra lengua. Y hasta cierto punto somos castigados por hablar otra lengua. Pero los norteamericanos profesionales, intelectuales y sofisticados se están notando
que si sus hijos no hablan más de otra lengua, posiblemente no tengan una oportunidad en el futuro. Por lo tanto, el programa que yo hacía en el MET, yo tenía norteamericanos, franceses, rusos, que venían y me visitaban porque sus hijos estaban aprendiendo el español como segunda lengua. Es decir, que nosotros ofrecíamos el programa a personas que querían ser bilingües. Y lo importante es que no solamente venían a aprender de la historia de Nueva York, sino que se creaba un espacio en el cual los niños y los padres podían mantener esa lengua y podían hacer un intercambio cultural. Cuando diseñé el programa, lo diseñé para niños de 4 entre 10. Generalmente los niños de 10 años no quieren estar con los de 4, pero en la comunidad latinoamericana los niños que son mayores que los niños de 4 años se ayudan unos con los otros, se facilitan. El taller se llevaba una vez al mes, contrario que en el Metropolitan se ofrecía todos los sábados. Y cuando inauguramos el programa, que fue en el 2012, empezó en diciembre y terminó en junio. Las clases tomaban lugar en las galerías, generalmente era una conversación profunda, era una conversación en la cual nosotros hacíamos preguntas dirigidas a la obra de arte que estábamos viendo, y después de esa conversación en la cual facilitábamos que el niño pudiera hablar, comenzaba a desarrollar pensamiento crítico, analítico, que es algo que es orgánico, que no pasa en la primera visita, que es muy importante que uno le explique a los padres que la fluidez de uno expresarse y de pensar toma tiempo y que ellos tienen que tener paciencia. En cada visita explorábamos diferentes aspectos de las colecciones. Y la Sociedad Histórica de Nueva York tiene una colección de más de 600 dibujos y pasteles de John James Audubon, que se considera uno de los environmentalists, no sé cómo se dice eso en español, se me olvidó ahora la palabra y discúlpeme, más importante del siglo XIX. Y aquí tenemos un dibujo en pastel de unos pericos de la Florida. Él viajó por todos los Estados Unidos coleccionando espécimes y documentando todo tipo de aves. Es decir, que los niños, cuando vinieron al museo, pudieron aprender acerca de James Audubon, que es un nombre que era totalmente ajeno a ellos. Aquí le traje una foto para que ustedes vieran que en la actividad de manuales yo quería que no solamente los niños hicieran un pastel, en este caso estábamos haciendo watercolor, acuarela, pero también quería que le hicieran tridimensional, es decir, que le dimos plumas para que le hicieran un poco más interesante, y la niña estaba bien fascinada. Estos talleres fueron patrocinados por una fundación judía que se llama la Fundación Goodman Memorial. Por cierto, la mayoría de las fundaciones en los Estados Unidos son judías, porque dentro de la tradición judía hay una creencia de que se tiene que hacer servicio y ayudar a las otras personas. Y esta fundación me patrocinó mi programa en el MES por 20 años y me siguió los pasos a la Sociedad Histórica de Nueva York. Yo quería garantizarme de que la comunidad latinoamericana iba a venir al museo, por lo tanto nos acercamos a los consulados latinoamericanos, a las bibliotecas públicas, en Manhattan, en el Bronx, en Brooklyn. Hay una sociedad. Ayer yo estaba trabajando con Paloma haciendo ediciones, es decir que, discúlpenos, hay una sociedad de 100 mujeres hispanas y ellas tienen una misión de trabajar con la comunidad latinoamericana y nos acercamos a ella. Y varias escuelas, como ustedes ven, la escuela PS, eso significa Escuela Pública 5
75 que son de los Altos de Manhattan. La sociedad trabajó muy bien conmigo en hacer que la comunidad latinoamericana se sintiera acogida. Generalmente la comunidad con la que yo trabajo casea, no tiene los mismos recursos económicos, por lo tanto nosotros pagamos las entradas de todos los padres que venían a participar al programa, que era la filosofía contraria de la sociedad histórica, porque la sociedad histórica no es como el Met, que recibe fondos de la ciudad. La sociedad histórica solamente recibe fondos privados. El objetivo del programa era animar a los niños y a los padres a aprender a apreciar la historia y el arte. Y a mí me preocupaba mucho qué pasa después que aprendan a apreciar el arte y la historia. ¿Cómo podemos mover a esos niños, pasarlo de la observación y de la experimentación a que adquieran y conviertan esa información parte de ellos? Es decir, que a mí lo que me preocupa es en la enseñanza, en los museos, es que el aprendizaje no se quede en esa etapa primaria, sino que pase a ser parte de ello, que ellos la asimilen y la conviertan parte de su experiencia. Y el resultado de eso, por cierto, sería que lo ayudaría a desarrollar el pensamiento visual y a fortalecer su creatividad y el desarrollo crítico analítico. Y ustedes saben que la relación entre Cuba y los Estados Unidos es una relación muy interesante, ¿no? Yo he trabajado con Cuba desde el 1996 haciendo trabajo humanitario y me siento en la primera fundación que hace intercambio culturales con Cuba. La fundación se llama Los Amigos Americanos de la Fundación Ludwig. Y yo trabajé con la misión cubana cuando trabajaba en el Met desde el 2000 y logré que vinieran a la Sociedad Histórica de Nueva York, es decir, que nos hicieron una visita. Nosotros hicimos una evaluación acerca del programa, del primer programa que se creó en la sociedad, que fue del 2012 al 2013. Hicimos 2 evaluaciones, una fue en abril y otra en junio. En la primera evaluación tuvimos 37 personas, en la segunda evaluación tuvimos 24 personas. Y quiero compartir con ustedes rápidamente los resultados que logramos conseguir. 5 familias mexicanas vinieron, 3 familias cubanas, 1 familia dominicana. Estas fueron las familias que actualmente llenaron la evaluación, porque las evaluaciones no las podemos forzar, no le podemos pedir a todo el mundo que llenen la evaluación, es algo voluntario. Se le ofrece y si la quieren llenar, la llenan. En total, la asistencia fueron 37 personas. La edad promedio de los estudiantes era entre 5 y 14. Todos los padres respondieron. Solamente le traje un ejemplo de la evaluación. Quería traer la evaluación, pero tengo más de 54 diapositivas que le quiero conversar con ustedes. Todos los padres recomendarían este programa a un amigo o un miembro de su familia. Todos los padres encontraron que el tema era interesante y que aprendieron algo. La otra evaluación que hicimos fue la evaluación del 18 de enero y fue en relación con una exhibición que se llamaba The Armory Show, que tuvo lugar a principios del siglo XX, en el 1914, si no me equivoco,
y invitaron artistas como Paul Gauguin, Harry Matisse y Picasso. Y era una exhibición entre los norteamericanos y los europeos. Y era la primera vez en el 1914 que los norteamericanos de la ciudad de Nueva York veían los artistas europeos. Y la Sociedad Histórica de Nueva York recreó la exhibición y tuvo un auge extraordinario. Vinieron aproximadamente 30 personas. Había niños de entre 2 a 12 años y habían 2 familias, 2 de 10 familias que nunca habían visitado el Museo de la Sociedad. Eso es algo que le tengo que dejar saber. Cuando yo iba a la comunidad latinoamericana, la Sociedad Histórica de Nueva York no tenía ningún tipo de referencia para ello. Lo mismo con el Metropolitan, no había ningún vínculo y no entendía la razón de por qué ellos tenían que venir. De esas familias que vinieron al programa, querían volver y dijeron lo siguiente, que habían disfrutado de la actividad y que la recomendarían a sus amigos. Aparte de las 2 familias que no han asistido al programa, el resto de la familia habían estado 2 o 3 ocasiones anteriores. Bueno, aquí le quiero compartir, esto lo tengo que leer, puedo hablarle con ustedes, pero aquí hay información muy específica. Las observaciones que tuvimos en la sala del 18 de enero, las familias respondieron que asistieron a Hablemos porque era la mejor actividad que habían hecho juntos durante toda la semana. Nosotros le preguntamos que si Hablemos era una de las actividades más importantes y le pusimos diferentes categorías. La mejor, la peor, o si no la recomendaría. Y nos quedamos sorprendidos que para ellos tuvo un impacto interesante. Y como ustedes verán, este programa le permite a los padres y a los niños explorar las artes del lenguaje y aprender de una manera creativa. En el segundo año, cuando yo me acerqué a la comunidad latinoamericana, noté que había un interés más y la asistencia al programa se duplicó. Y ya la familia empezaban a ver la conexión, el impacto de venir a la sociedad histórica estaba teniendo en su vida y en la vida de los niños. Porque si uno aprende la historia del espacio en el que uno vive, es posible que tenga más oportunidades en el futuro. Y me gustaría terminar con relación a la sociedad histórica, una entrevista que tuvimos el 4 de mayo por un programa que se llama Tiempo de ABC, Canal 7, que es uno de los canales más importantes de los Estados Unidos. Tiempo fue fundado por una colega mía que se llama Ana Carbonell, que es miembro de la junta directiva de esa fundación donde yo me siento en la junta directiva, y se fundó en los 80. Y el objetivo de ese programa es educar a los norteamericanos acerca de lo que está pasando con la comunidad latinoamericana. Es un programa que se hace en inglés y generalmente las personas son bilingües. Hablemos now about the New York Historical Society's free program for niños en español. Dorca Bautista is a bilingual speech and language therapist at PSIS 210 in Manhattan. Jamie Gonzalez, our star here today, a 4th grade student at the school. Rosa Tejada is a museum educator at the New York Historical Society. How did you get involved with Hablemos? Le explico después. Our school involves parents and teachers in different types of programs. And through our librarian, Angela Silverio, she contacted Rosa and they decided to have a program together where we could go and visit Rosa's, the Historical Society museum. So how many students from the school are going to the program? It is a big group. It's more than 20, 25 students. Okay. And Jamie's looking to get on TV right now. I see him talking into his microphone. What grade? 4th grade, right? Yes. And you've gone to the museum for this program. What do you like about it? Why is it so good? I like all the activities that they do. We get to make hats
paint birds, and also paint other things. For example, You made a hat? What kind of hat? a hat with feathers. And what were you learning about when you made that hat? I learned about an artist that took photos with just one person, Really? And made pictures of them, all of them. and how many times do you get to go to the museum? Every couple of weeks or once a month or how often? I think once a month. Yeah. And how many of your classmates go with you? 0. 0. It's just you? You're the only one? I'm the only one in my class. Only one in your class. Okay. But not the only one from your school, right? Okay. And do you like learning about different things at the museum? Yes, I like learning all the different things that they teach us there. And you're bilingual, right? Because they Yes. teach you in Spanish, ¿verdad? Yes. Okay. Me gusta. You like it. I like it too. When you see kids like him soaking this up, is it reassuring to you that what's happening here is working? Yes, definitely. Our school mission is to help children to be bilingual, balanced bilingual. Yes. So this program is a good channel for them to prepare themselves. I want to get back to Rosa here. She's sitting there patiently. You listen to him, y me paran los pelos, all right? You get, because it sinks in that what you're trying to accomplish is real and tangible and happening in kids like this guy, correct? When Jamie started to come to the museum, to the New York Historical Society, he was extremely shy. And as time progressed, and because of the methodology that we use to teach them how to appreciate art and history, he has developed a skill to communicate. And his social skill has advanced, his way in how he's expressing himself, the way he thinks, and also the creativity, the work of art that he's creating has changed enormously. So not only Jamie has been affected, also his mother and his sister, that they work together. And I think it's an extraordinary partnership. He's come out of his shell, hasn't he? Yes. So the program had that impact on him. All right, last question is for you, my friend. Are you ready? How has going to the museum helped you at school? Going to the museum has helped me for going to the school by helping me understand different things. For example, in art, if they ask me any questions about any artist, You know the answer. Yes. Because you're a well-educated boy. Yes. Cruz Azul, that's your favorite soccer team, right? Yes. Okay, my friend. Continued success in school. Rosa, un placer. Thank you. And Dorca, way to go. This is a great break program, and thank you guys for coming on Tiempo to tell us all Thank you about very it. much. Thank you. Muchísimas gracias at home. Thanks for being with us. If you missed any part of our show, you can watch it at 7. ¿Entendieron todos o quiere que le traduzca? Le puedo decir que Jaime, cuando empezó a venir a la clase, era un niño totalmente, ¿cómo se dice? Shy, se me olvidó la palabra. Tímido. El niño no decía absolutamente nada. Venía con su mamá, con su hermana, la niña que estaba haciendo. ¿Se acuerdan de esa imagen que yo le enseñé de una niña haciendo un pastel con las plumas? Esa era su hermana. Era una familia, son ecuatorianos. Y a medida que pasó el tiempo, venían todos los meses, él se sentía más seguro, comenzó a comunicarse, hacía trabajo creativo extraordinario. Yo empecé a ver que en la forma en que le estaba enseñando, estaba teniendo un impacto en él y estaba cambiando su vida. La señora que se sentó al lado de él es profesora de lengua, especializada en niños que tienen problemas de comunicación. Y es una escuela muy importante en la ciudad de Nueva York. Es una escuela que recibe ayuda por la Universidad Columbia University y tienen colaboraciones con Columbia University. Y la mayoría de la población de esa escuela, un 80% son latinoamericanos, ecuatorianos, dominicanos, y tienen un porcentaje muy alto cuando se gradúan de la escuela. Es decir, que
A mí me gustó muchísimo tener la oportunidad de invitarlo y que los medios de comunicación, lo que le llamamos nosotros mainstream en Nueva York, porque el Canal 7 es un canal extremadamente importante. Es como el canal más importante que ustedes tienen aquí en España, ¿no? Que ellos nos prestaran atención y quisieran compartir esa información con la comunidad fue muy interesante. La pena es que la Sociedad Histórica de Nueva York, por razones económicas, decidió no continuar el programa. Y esa es una de las tragedias de los programas dedicados a nuestra comunidad. Y mientras no tengamos miembro en la junta directiva que esté abocando por la comunidad latinoamericana, está haciendo contribuciones económicas, es posible que estos programas tengan una existencia muy efímera y se evaporen con el viento. Pero yo sé que para Jaime y su familia, tal vez el programa le cambió la vida. Ahora me mudo, y a ver, ¿qué hora es? Son las 2:25. A las 2:30 tengo que terminar, ¿no? Es decir, que en 5 minutos vamos a hablar del Met. Y como ustedes sabrán, que el Metropolitan fue fundado en 1874. El objetivo de la misión del Museo Metropolitano era educar a los emigrantes de la ciudad de Nueva York. Y no solamente le voy a hablar acerca del primer contacto con el arte, pero sí le voy a mencionar que en el Met se comenzaron a ofrecer visitas guiadas en la sala en el 1971 en español. Hicieron una colaboración con el Canal 41, que es un canal de lengua española, y crearon una serie de programas de cómo aprender a ver, que por cierto nunca pude lograr conseguir una copia para traérsela a usted y enseñársela. ¿Se acuerdan del Museo del Barrio? El Museo del Barrio se acercó al Met y le dijo a Thomas Hoven. Thomas Hoven fue uno de los directores más interesantes que el Metropolitan tuvo. Thomas hizo una colaboración con el Museo del Barrio simultáneamente. Se exhibieron obras puertorriqueñas en el Met y se exhibieron en el Museo del Barrio. Es decir, que el público tenía que viajar a los dos museos. Todavía existe un catálogo en las colecciones, en los archivos del Metropolitan. Las visitas guiadas en español continuaron, se comenzaron a ofrecer 2 veces por semana. Hubo una exhibición muy importante en 1979 acerca de Tutankamón. Se publicaron los planos del museo en español. Se hicieron a mediados de 1980, se comenzaron a dar charlas en español en las comunidades con diapositivas acerca de las colecciones. Se anunciaban estos programas por la radio. La Radio Aguado es una radio muy importante que tiene acceso a la comunidad latinoamericana. Se publica la guía del museo en español y, por cierto, ahora con el nuevo director. El nuevo director tiene un tour que él creó y se creó una pequeña guía y está traducida en español. Se creó un mostrador donde se le hablan a los turistas y a los visitantes en todas las lenguas. Se le habla en español, en japonés. Es decir, que tenemos un cuerpo de individuos que hablan varias lenguas, incluyendo mandarín, ruso y español. Todo esto es posible. La existencia de que los programas españoles empezaron en los 71 sirve de plataforma para que yo pudiera crear el primer contacto con el arte. Dado que el Museo de Contemporáneo Hispano cerró la puerta por la mala administración,
y a mí me fascinaba muchísimo la educación. Cuando yo visitaba el Met, yo decía, pero ¿dónde está la familia latinoamericana? Yo veía a los adultos visitando el museo, pero eran unos adultos sofisticados, educados, españoles, venezolanos, argentinos, pero no veía a los obreros, las familias que necesitaban ese servicio. Y propuse que se creara un programa que se llamaba El Primer Contacto con el Arte, con la objetividad de enseñar la apreciación del arte. Entré por mediación de una beca, y cuando entré era una beca que duraba 9 meses, y creé el programa. Me dieron una silla, un teléfono y me dijeron, cree su programa y traiga a la gente. Y lo que hice fue que me junté con una profesora que pertenecía al Distrito 3, donde existía una población muy alta latinoamericana. Y ella me organizó una serie de reuniones con los padres y la Asociación de Padres y profesores, la Asociación de Profesores y Padres. Y por mediación de ello logré traer los padres. El museo apoyó el programa, hizo comunicado de prensa, lo mandó a todas las prensas latinoamericanas y también la prensa norteamericana, como el New York Times lo publicó, pero lo publicó en inglés. Y el público que yo estaba interesada en educar, que era ese público que no tiene la misma oportunidad que nosotros, es un público que no tiene accesibilidad al New York Times y posiblemente no leen el New York Times porque no hablan el inglés. Estos son folletos que cuando empezamos éramos muy sencillos, y a medida que pasaron los años los folletos se hicieron más sofisticados, y logramos conseguir fondos para patrocinio para hacer esos panfletos que publicaban el programa desde octubre hasta mayo. El programa se ofrecía el año entero, desde octubre hasta julio. Solamente tomábamos el mes de agosto y de septiembre libre. Se ofrecían todos los sábados. El público que venía al MER era un público mezclado, sofisticado. A mí me fascinaba ese público porque yo veía obreros sentados al lado de señores que eran diplomáticos, profesionales, psicólogos, doctores, y hacían intercambio y se ayudaban unos con los otros. Y a medida que el programa fue avanzando, el público comenzó a exigir que yo empleara educadoras que eran representantes de las naciones de donde yo venía. Y yo creo que eso es muy importante, porque nosotros todos en los países latinoamericanos y en el Caribe nos expresamos y nos comunicamos muy diferente, y hasta el uso de las palabras son diferentes. Y hizo que la comunidad se sintiera más cómoda. Esto es un ejemplo del tipo de programa que nosotros hacíamos. A medida que pasó los años, los programas se volvieron mucho más interesantes, y el museo me permitió sacar instrumentos de 300 años atrás de viento y hacer una demostración de instrumentos de viento de 300 años atrás y compararlo con instrumentos de viento del siglo XXI, ¿no? Y yo quería que los estudiantes pudieran apreciar la textura y la diferencia en lo que era tocar un instrumento de viento de 300 años atrás y tocar un instrumento del siglo XX que era el mismo, ¿no? Ese programa fue diseñado especialmente para estudiantes que estaban estudiando música, instrumento de viento. Como les expliqué al principio, que las celebraciones del Día de los Muertos era una celebración muy importante. Generalmente la celebración del mes de la Hispanidad toma entre septiembre y octubre, por lo tanto nosotros hacíamos colaboraciones con el Museo del Barrio, con el Museo de los Indios, y celebrábamos el Día de los Muertos. Y las familias viajaban al Museo del Barrio, al Met y al Bajo Manhattan.
Y este es un grupo de nativos caribeños, peruanos, ecuatorianos, que ahora están clamando su identidad de descendiente de cultura india. Muy interesante. Nosotros hicimos participaciones de nacionalidades porque cuando nos sentábamos en la mesa de la junta directiva, los miembros de la directiva nos decían, nosotros no vemos a ningunos latinos en las galerías, ¿dónde están ellos? Entonces toda la semana pasamos una evaluación para investigar qué tipo de público venía al Met, a ese programa. También investigamos los condados. Como ustedes pueden ver, Manhattan era el condado más popular porque le era muy fácil. Otro aspecto que yo aprendí cuando estaba trabajando y creando estos programas era que no solamente yo tenía que enseñarles las artes, sino que también tenía que enseñarle a ellos cómo llegar al museo. Y también tenía que enseñarle a ellos cómo leer los panfletos. Es decir, era una experiencia totalmente básica, porque estos eran espacios para ellos ajenos. Brooklyn, imagínense, yo visito Brooklyn una vez al año. Pues imagínense una comunidad latinoamericana que vive solamente en ese espacio. El venir a Manhattan es como si viajaran a la China, honestamente. Se le hacía difícil, muchas veces se quedan en el mismo barrio y no salen hasta que regresan a su país a visitar a sus familiares. Las características eran de 3 a 9 de edad, acompañado por su familia. El censo general de la asistencia del programa, un promedio mensual de niños eran 58 y de adultos 61. Y los asistentes todos venían de diferentes países de Latinoamérica, del Caribe y de Europa. Aquí les traje un porcentaje de la asistencia. ¿Se recuerdan que les estaba diciendo que los norteamericanos se estaban dando cuenta de la importancia de la lengua española? Pues sí, tenemos aquí un 26% que visitó el museo, seguido por los mexicanos, después Argentina, la República Dominicana y después el resto de otros países como Brasil. Y aquí también le indico de nuevo los condados. Para concluir, yo creo que yo hablé de las conclusiones cuando estábamos hablando al principio. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué los museos norteamericanos no mantienen los programas en español? Debido a que el Instituto Urbano predice sí, que los hispanoamericanos y los asiáticos van a ser el triple del 2040. Estos son comentarios que ellos dicen. Ellos dicen, esta gran afluencia de personas que dominan varias lenguas extranjeras no debe ser como una carga, sino como un recurso nacional sin aprovechar. Muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes y espero compartir con ustedes más tarde. Rosa, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante. Quiero invitar ahora a Vera a que suba, por favor, a la mesa e invitarles a todos ustedes que consideren oportuno cualquier tipo de preguntas y cualquier tipo de intervención que tengan interés en hacerla tanto a Vera como a Rosa Tejada. Por favor, Pedro. Sí. Sí. Hola, buenos días. Soy Pedro Lavado, soy un dinosaurio de la educación de museos y simplemente estoy asombrado viendo esto porque, perdónenme Vera y perdónenme Rosa, esto es muy antiguo y no vamos ya ni por ahí. En los años 80 los museos centroeuropeos y del norte de Europa iban por la búsqueda de la identidad de los emigrantes. Yo cuando trabajaba en Alemania con CECA, he trabajado muchos años, en Hamburgo-Altona, la tercera ciudad de Turquía,
igual que Berlín es la cuarta ciudad de Turquía en población, se planteaba el tema de por qué estos emigrantes estaban perdiendo sus raíces, como nos está pasando en España hoy día. He visto que alguien comentaba, nosotros que naturalmente tenemos emigrantes de la zona de Hispanoamérica, marroquíes, chinos, están perdiendo sus raíces. ¿En qué modo el museo ayuda a recuperar raíces? No, el museo no tiene que buscar ahora guías en castellano, no tiene que tener voluntarios, no tiene que tener empresas contratadas, tiene que tener un movimiento social. Hace muchos años los museos optamos por dos líneas. En el mundo alemán lo hicimos, era la pedagogía pura, reine Pädagogie, o la pedagogía sociocultural. Había que optar por una u otra cosa. Yo creo que esto es un tema que hay que reflexionar y como estamos en un sitio de debate, lo planteo para que lo tengan en cuenta. Piensen ustedes que cada día tenemos más personas con problemas de integración, con problemas de accesibilidad, con problemas de interculturalidad, que aquí ni se ha tratado ni nada, y que naturalmente tenemos cada vez más museos que han perdido el norte. He estado en octubre, he estado en Alemania recorriendo museos. He ido a los museos donde yo trabajé, Frankfurt, Hannover, Berlín, Bonn. Lloro. Museo de niños, museos infantil, juvenil, abren como una ludoteca de 2 a 5 de la tarde. Me da igual en Berlín que en Múnich. El Museo de la Cultura Prusiana está totalmente sin público. Ha perdido sus temas didácticos. Ya no tiene ningún futuro. Sí, el Museo de la Isla de Pérgamo es una locura. Es como con nosotros. Solo parece que existe el Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. Y como decía hace un momento alguien, los museos pequeños son los que están verdaderamente levantando o están integrando a la gente que vive en su entorno. Por eso les digo, lo siento mucho empezar con una ducha fría, pero no Muchas podría. gracias, Pedro. Sí, bueno. Vera, ¿quiere comentar algo al respecto? There's a lot to say to this. La verdad es que yo tengo esta misma sensación que tiene usted. Nosotros en Hamburgo hemos iniciado un diálogo, bueno, una formación más bien, dando nociones de multiculturalidad, para que comprendan que los públicos han cambiado, para que sepan que tienen que plantearse nuevos programas para conseguir que entren dentro de las casas, como si dijéramos. Yo entiendo el problema también con la institución prusiana. Cuando intenté organizar una audioguía para niños, pues me explicaron que no era posible. No hay vida. Bueno, sí hay vida entre las 9 y las 12, que es cuando llegan los grupos de colegios, pero si vamos al Tate Modern, y siento señalar, pero yo ya sé que hay museos que funcionan fenomenal, pero hay otros museos que están vacíos. O sea que sí, claro que hay muchísimo por hacer. Nosotros lo que nos vamos a plantear para la noche blanca de los museos en Hamburgo, bueno, pues vamos a traducir un periódico, una traducción a 10 idiomas. Dice usted que no es solamente el idioma. Bueno, no solamente, pero el idioma es importante. Habrá que dirigirse a las comunidades, habrá que saber quiénes son y dónde están. Habrá que salir y, bueno, no he hablado acerca de tender la mano, ¿no?, y de dar a conocer, pero tenemos que ir a estos lugares donde vayan a estar las personas que nos vayan a visitar. Esto es una parte esencial de nuestro trabajo de aquí a pocos años. Y luego comentaba también la migración, ¿no?, que se redefine cada 10 años. Bueno, pues yo creo que lo mismo cabe decir en Alemania. Ahora mismo tenemos a turcos desde los 60, son terceras generaciones. ¿Se han insertado? ¿O cómo decirlo? ¿Saben cómo funciona la sociedad alemana? ¿Forman parte? No tanto como quisiéramos, por supuesto. Necesitamos que vengan personas con distintas historias. Estamos haciendo lo posible por conseguirlo. El año que viene, la Asociación de Museos de Alemania va a publicar unas pautas
para conseguir un trabajo intercultural dentro de los entornos del museo. No sé por qué lleva tanto tiempo, no lo sé, pero así es. Los españoles, bueno, los parlantes en español, los latinos, llevan en Estados Unidos desde hace siglos, ¿no? Y parece que lleva tiempo. Nosotros tenemos también presencia de inmigrantes en Alemania desde hace mucho tiempo. Yo espero poder contribuir mucho en Alemania para conseguirlo. El programa Cultura hace fuerte, pues a mí no me gustan los programas en los que se plantean proyectos muy concretos que ya están cocidos, porque hay muchos educadores en museos que saben lo que están haciendo y lo que necesitan, francamente, son los fondos para ponerse manos a la obra. Así que es la falta de fondos, ¿no? La falta de financiación que también nos afecta. Pero desde luego que yo creo que tiene usted razón y espero que cuando vuelva usted, de aquí a 4 años, cuando vuelva a Alemania, pues verá museos llenos, a rebosar. Estamos muy en ello. Le aprecio mucho su comentario. Por cierto, este verano yo estuve trabajando para un museo pequeño, como usted mencionó, que se llama The Bard Graduate Center, que pertenece a la Universidad Bard College, que se fundó en el siglo XIX. Ese centro existe desde hace 20 años. Y se dedica a las artes decorativas, textiles, joya. Y en el mes de mayo, agosto, decidieron emplear a José Roca, que es una estrella en el mundo de las artes latinoamericanas. José Roca es un curador colombiano que actualmente trabaja para el Tate Modern y fue empleado por la familia Estrellita Brodsky, que es miembro de la junta directiva del Metropolitan y de Tate Modern. La familia Brodsky ha donado más de $3 millones al Met para asegurarse, repito, para asegurarse que haya una curadora española especializada en arte latinoamericano y una curadora especializada en arte colonial para que las artes latinoamericanas se exhiban en el Metropolitan. Bard Graduate Center hizo por la primera vez en su historia una exhibición de arte contemporáneo colombiano. Bard Graduate Center me invitó para que le ayudara a atraer la comunidad latinoamericana porque ellos no tenían la menor idea de cómo lo iban a hacer. Lo único que yo logré hacer fue que hicimos un programa de familia y trajimos 50 personas. Yo sigo trabajando con ellos. La familia no han regresado, al menos que yo no la llame y le diga que vamos a tener un programa especial. Allí había otra pregunta. Gracias. Una pregunta había ahí arriba. ¿No? ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Sí, ahí. Encarna, por favor. Hola, mi nombre es Encarna Lago y represento a 4 museos pequeños de la provincia de Lugo. Y mi pregunta va para la ponente alemana. A mí esta mañana me ha preocupado muchísimo, sobre todo porque nosotros, la imagen que tenemos de su país es un país poderoso, económicamente potente, y nosotros en este momento estamos viviendo una situación de crisis realmente que afecta de forma muy grave a toda la sociedad española, pero especialmente también en el ámbito en el que estamos, ¿no? Entonces, al referirse usted a los profesionales de museos, realmente a mí me resulta preocupante que un país que está bien económicamente pues tire tanto de lo que es el voluntariado, de la ausencia de profesionales de museos, porque yo casi estuve a punto de empezar a lanzar un tuit. Si ustedes las plazas de directores las convocan, o sea, hacen directores voluntarios, comisarios de exposiciones voluntarios,
¿O por qué solamente son voluntarios los educadores de museos? Es decir, ¿esa es la importancia que se le da a la educación en su país? La pregunta es esa, ¿no? O sea, a mí me preocupa mucho porque, no sé, nosotros esperamos algún día pues, estar económicamente como están ustedes, pero soñábamos con que los profesionales de los museos pues, puedan optar a plazas cuando sean museos estatales y con puestos de trabajo estables. Apostamos por una formación de los profesionales de museos y apostamos por una calidad del servicio. Lógicamente, yo no me imagino pues, empresas de estas holdings, así todos, gestionados por voluntarios, por jubilados, por aficionados, ¿no? Ni me imagino en ningún ámbito. Porque en la educación de museos cualquier persona puede ser susceptible de jugar a educar. Y esa es la pregunta. ¿Lo han analizado alguna vez? ¿Han hecho evaluaciones, valoraciones? ¿O realmente no interesa, ¿no? Es la pregunta porque ha insistido usted en su ponencia en varios momentos sobre las plantillas, ¿no? O sea, o eran freelance, pero nunca hablaba de plantillas de conservadores estables y me ha preocupado. Solamente era ese comentario y la pregunta iba por ahí. Gracias. Muchas gracias, Encarna. A mí también me preocupa y por eso lo comento. Pero voy a aclarar un concepto en cuanto a los voluntarios. En algunos casos tiene sentido trabajar con voluntarios porque en el caso, por ejemplo, de los estibadores, bueno, pues es que tienen unos conocimientos que es válida para el museo. Pueden explicar cómo funcionaban las máquinas antiguas. Pueden explicar lo que está pasando en el muelle, lo que está pasando en el puerto, porque son estibadores y ellos lo saben. A nosotros nos gusta trabajar con ellos, eso no hay ninguna duda. Luego hay otra parte, la parte de los voluntarios. Pues claro que sí, a veces es que no sabemos quién puede hacerlo. No hay dinero, no hay fondos para pagarles. Y es verdad, la educación o la formación culturales pues ha sido importantísima en los últimos 5 años. Los políticos se dan cuenta de que la educación y formación culturales son importantísimas, pero se da este programa enorme, 230 millones de euros, pero no se define por estructuras, sino se define por proyectos. Hemos visto tantos proyectos en los últimos 10 años que comprendemos que necesitamos estructuras. Esto es lo que decimos, es lo que repetimos como asociaciones. Necesitamos fondos para que las instituciones puedan llevar a cabo este trabajo de forma constante, no durante medio año o 3 años, no. Ahora estábamos hablando creo que de 5 años. 5 años es mejor que 1 año, pero no es suficiente. Así que, ¿por qué? ¿Por qué un país como Alemania no recalca la importancia de la formación de los educadores en museos? Porque los museos son lugares donde se aprende. Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Nosotros estamos muy descontentos. En Berlín, por supuesto que hay muchísimo dinero. Es la capital y se le da mucho dinero a las grandes instituciones, pero las pequeñas pues están intentando sobrevivir y no tengo respuesta. Si alguien en Alemania me oyera, pues estarían seguro que muy enojados, pero tengo que recalcar que yo pertenezco a una fundación en la que participan 3 museos. 2 cuentan con 100% de empleados para la educación y el otro tiene una plantilla solamente del 40%. El 40% de la plantilla son trabajadores a tiempo parcial. Esto es terrible. El año que viene van a cambiar, van a tener un 50%. Yo creo que tenemos que seguir hablando de ello. Llevamos trabajando en este sentido mucho tiempo y vamos a seguir en este empeño. No se preocupen, visiten Alemania. Ya lo verán, no van a observar las cosas como las vemos nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que los programas son interesantes, son animados, no es que no estén sucediendo cosas, no, pero lo que no queremos es estar sentados peleándonos por las subvenciones.
porque gran parte de nuestro tiempo de trabajo se dedica a la consecución de subvenciones. Y tengo que comentar una cosa que es importante. Contamos también con una comunidad de fundaciones que prestan apoyo al trabajo en el museo. Esto es maravilloso y sin estas fundaciones no estaríamos donde estamos. En Hamburgo, por ejemplo, hay 3 jóvenes investigadores que trabajan en los museos. En el Museo de la Migración, el tema que se trata es la migración. Están ahí. El tiempo es de 2 años y estamos intentando conseguir más resultados. Desde luego que la respuesta es larga y además con una interrogante. ¿Me escuchan? En el Museo Metropolitano de Arte, parte de la misión y de la tradición, hay más de 900 voluntarios que trabajan en el Departamento de Educación y ellos son entrenados por los miembros del Departamento de Educación. Nosotros la entrenamos por 2 años. Muchos de esos voluntarios son señoras casadas con personas muy ricas, que son las personas que patrocinan las galerías, las artes que tenemos en el museo. Y la mayoría tienen doctorado, maestría. Y trabajan dando las guías para las escuelas, las guías para los adultos. Muchos de ellas hablan varias lenguas, es decir, que pueden dar las guías en otras lenguas. Y el voluntarismo no es algo controversial en los Estados Unidos, a pesar de que nosotros estamos en una crisis económica. Y tenemos miles de historiadores ahora mismo, en este momento, que están desempleados. En los museos norteamericanos no hay espacio ni hay plaza para todos los historiadores que se están produciendo en las universidades norteamericanas. Muchísimas gracias a las dos. Os agradecemos muchísimo la aclaración de estas preguntas, que son preguntas tremendamente importantes, muy representativas y muy significativas, que yo espero que no dejemos aquí y que continuemos debatiendo sobre ellas.